yo nací en Bogotá, me crié en el campo, en Boyacá, en Tinjacá, en la vereda Santa Bárbara, y pues me considero boyacense de crianza. Con la música yo creo que yo desde que tengo memoria toco. O sea, mi papá cuenta que yo de bebé me ponían guitarras y bandolas al lado y yo le hacía así. Y no tengo memoria de cuándo empecé, pero sí me acuerdo cómo empecé. Yo empecé, pues, absolutamente empírico. Yo, de hecho, creo que me he aproximado a la música más desde la práctica y eso lo sigo conservando a pesar de que soy académico. Yo la música la aprendí a través de la música campesina boyacense, de la carranga concretamente, y bueno, y un poco el rock, que era lo que mi papá oía. Eh, yo aprendí básicamente a hacer acordes en la guitarra, en el tiple, y en eso me quedé por toda mi niñez mientras vivía allá. El requinto no, le tenía como pereza, yo creo que era en parte porque mi papá era el que tocaba el requinto. Entonces yo decía como, no, pues él es el que toca el requinto, yo mejor toco tiple, guitarra. Y pasó que cuando me vine a vivir aquí, en mi adolescencia, terminando el colegio, a terminar el colegio, perdón, eh, como que mi manera de volver allá fue agarrando el requinto. Y yo ahí me empecé a engomar y lo que le pasa a todo el mundo que con un requinto, que se engoma, eso sí lo absorbe y que verdad que era instrumento y a montar canciones y a montar y a montar y yo duré años montando el repertorio de Velosa, todo, hasta el punto que, bueno, no todo, pero casi, y esa fue mi escuela, ¿sí? Ya después entonces, eso digamos que ocurrió de manera paralela a mi estudio formal en la música que empezó en la Academia Luisa Calvo, con la guitarra clásica, después en la ASAP, en el preparatorio y en el proyecto curricular de música. Eh, y ahí, ¿qué pasó? Pues yo, paralelo al estudio de la guitarra, al estudio formal de la música, empecé a agarrar el requinto así de poquitos. El requinto cada vez me gustaba más, la guitarra clásica, no la guitarra porque es un instrumento muy amplio, pero la guitarra clásica cada vez me gustaba menos. Y hasta que me di cuenta que no, que yo no iba a ser guitarrista clásico, por más de que me iba muy bien, dije no, no. Entonces estudié pues composición como por aprender un poco más la música en general y técnicas y tal, pero ya yo estaba súper metido con la carranga. Y ahí fundamos el grupo con el maestro Efraín, el grupo de músicas, el ensamble de músicas campesinas, y ese fue como mi primer espacio práctico. Ahí armé un grupo con unos amigos, La Riolina, y poco tiempo después entré a tocar con los del pueblo, con el Guafa. Y digamos que lo que siguió ahí fue como muy desde la práctica del requinto, en los del pueblo, como en La Riolina, con mi papá también a veces en Campo Sonoro, que es el grupo de él. Yo iba y tocaba con ellos. La goma del requinto así interpretativo. Después siento que los últimos 6 años, como que no es que haya dejado un poco lo interpretativo, me sigue gustando y me hace falta, de hecho, pero pues me he metido más un poco con lo pedagógico y en esas estoy ahorita. Estoy como mirándolo como de una manera, siento que me ha tocado o yo he querido tomar un poco de distancia con la carranga porque a uno la carranga lo jala a tocar de una manera muy específica. Entonces yo por eso también he dejado de tocar un poco para agarrar el instrumento y sentir que estoy agarrando otra cosa. Y esa otra cosa que me haga pensar en otros lenguajes. Y esa exploración, digamos que ha ido de la mano con mis estudiantes, sobre todo pues con Germán y con Albeiro, que son los estudiantes más avanzados de requinto. Y pues con ellos hemos hecho un trabajo muy chévere de exploración como de sonoridades, de registros, de técnicas. Pues para mí el requinto es un instrumento único, eso no existe, yo no conozco un instrumento parecido, que sea sobre todo con lo cascarudo que es el requinto, lo complicado de tocar, eh, lo complicado y como lo profundo y lo misterioso que es en el sentido en que uno va descubriendo y lo va descubriendo y lo va descubriendo a medida que pasa el tiempo. Ya me pasa con las carrangas que monté, digamos que básicas entre comillas, hace 5 6 años, 10 años, y las toco ahorita y les encuentro cosas que no le he encontrado. Es un instrumento muy complejo, con unas particularidades interpretativas, fisionómicas, que hacen que sea muy difícil adaptar otras sonoridades, otros lenguajes al requinto. ¿Sí? No es lo mismo que una bandola que está muy emparentada con la mandolina, que tiene un registro súper amplio, que uno puede hacer arpegios, que uno puede, mejor dicho. El requinto es un instrumento
vuelvo y repito, como muy particular. Sí, y es un instrumento, pues, encantador, ¿no? Eso sí, es un instrumento también que siento que está muy virgen como en sus exploración interpretativa, ¿sí? Y, y por más de que hoy en día siento que digamos que tiene como una amplia representación de intérpretes, siento que hace falta como metérsele por el lado natural al instrumento. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo, lo que está pasando hoy con el requinto en general, es que está intentando como forzadamente imitar otros instrumentos. Yo creo que el primero que yo sentí como requintista y donde empecé a ser consciente de la interpretación del requinto, el que me llevó a mirar el requinto de una manera muy técnica fue Delio Torres, porque él es un intérprete pues absolutamente empírico, pero que tiene una estructura interpretativa muy clara, ¿sí? Muy elocuente. Él hace una frase y después la hace igual y después la cambia y después otra vez la cambia. Entonces es como que él no hace nada accidental y uno escucha todo súper como en su lugar, como de una manera muy natural, vuelvo al término, y, y pues es complejo. O sea, es una interpretación bastante compleja la de él. Y digamos que eso hizo que yo me basara en su estilo para académicamente graduarme, ¿sí? O sea, yo terminé volteando toda la vaina académica e involucrando el requinto pues en mi título como académico. Yo terminé haciendo una tesis sobre los aspectos técnicos interpretativos del requinto a partir de Delio. Después, por cosas de la vida, Javier Moreno, que es otro universo, en que yo siento que él más que requintista, fue un músico, es un músico, pues, genio, ¿no? Y digamos que el requinto tuvo la suerte de que Javier lo agarrara y lo explorara porque lo que hizo Javier con el requinto allá se quedó y es una cosa pues maravillosa, muy compleja también, armónicamente hablando. Eh, y bueno, pues Jorge Ariza, Luis Lorenzo Peña últimamente, uno tiene como temporadas. Ahorita, por ejemplo, me está gustando mucho la interpretación de Luis Lorenzo porque era alguien a quien yo había como dejado de lado mucho tiempo y ahorita pues estoy descubriendo su obra. El mismo Jorge González por toda la trayectoria de Velosa, pues ya digamos que Eugenio Ariza, toda esa tradición santanderiana, los hermanos Amado, los requintistas de los hermanos Amado, todos, digamos que no los tengo muy ubicados en cada canción, en cada disco, pero ellos han tenido digamos que un estilo muy particular de interpretación del requinto, que es digamos que sencillo entre comillas, pero que va muy ligado a la base, al grupo, ¿sí? Entonces la manera de interpretar el requinto está muy amarrada con el grupo y esos son grupos amarrados, o sea, y ahí es donde uno entiende como lo que es la sonoridad campesina, pues particular de ellos, que se basa mucho como en tocar y tocar y tocar y tocar. A mí me gusta tocar pues, carranga, o sea, eso es lo que más me gusta, y canciones instrumentales, pero muy desde el requinto, o sea, como rumbas criollas, obras pensadas por requintistas y no adaptaciones de bandola de otros instrumentos. Es lo que más me gusta, que uno pueda gozarse los glissandos y la doble cuerda y eso es lo que más me gusta a mí. Mi aporte ha sido un poco, de pronto, no fantasmal, pero sí como un poco oculto en el sentido que yo nunca he querido como figurar, ¿sí? Entonces yo no voy a concursos, bueno, llaman de jurado. Intento como, a partir del papel de uno de jurado, como de tirar línea, por decirlo coloquialmente, y contrarrestar. Y yo siento que ese es como mi misión, yo lo veo así, como contrarrestar un poco como la tendencia actual del requinto. ¿Sí? Yo abiertamente estoy en contra de cómo se está abordando el requinto, lo decía ahorita, ¿sí? De una manera forzada, como buscando los arpegios, las escalas, la velocidad como paradigma así único, ¿no? Entonces es el que toca rápido y claro, la rapidez es necesaria, yo siento que es parte de la interpretación, parte de los elementos interpretativos pues valga la redundancia, de un intérprete, de un requintista, pero no es lo más, yo siento que la velocidad es un deporte, ¿sí? Mientras que la sensibilidad y el cuidado es un arte. Entonces, pues
estamos haciendo arte a la larga. Digamos que a lo que yo quiero llegar es a tender un puente muy claro entre lo tradicional, entre lo que es la raíz del requinto y llevarlo a la academia. O sea, que pasar a hacer un recorrido bien juicioso de la interpretación del requinto. Para mí es un problema con la interpretación actual del requinto, es que se están saltando todo la historia desde la interpretación del requinto y están llegando directamente a la velocidad, a la técnica de la guitarra eléctrica y pues ahí se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Yo siento que igual, de todas formas, yo he hablado mal de este estilo, pero reconozco que esa manera virtuosa ha ayudado a que los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, se enganchen con el requinto. ¿Sí? O sea, yo siento que si uno les dice, no, mire, este instrumento tan bonito y les pone a tocar mariquiteña, pues sí, chévere, bacano, pero en cambio si ven que ese man se sube allá y es un rockstar y hijo de madre y está descrestando a la gente, pues eso es lo que los está enganchando, ¿sí? Y gracias a eso, realmente, y a los concursos, desafortunadamente, es que hay mucho joven requintista, pues, o agarrando el requinto de esa manera. Pues mi sueño y mi esperanza es que después de eso echen para atrás y respiren profundo y se les baje los humos, el ego, y tengan conciencia de que había antes y puedan como abordar esa interpretación y enriquecerse y terminar siendo a los 40 50 60 años, pues unos intérpretes integrales. Yo pienso que un buen requintista, lo que para mí es un buen requintista, debe abordar todo lo que escuche del requinto y partir de lo primero que se ha hecho para requinto, ¿no? Digamos, las adaptaciones que son adaptaciones de Jorge Ariza, de Luis Lorenzo Peña, de todas las rumbas criollas, que es un lenguaje muy sencillo, pero ahí está, digamos que ahí está pensado desde el requinto, ¿sí? Como que son melodías que venían de otro lado, pues son adaptaciones muy juiciosas y muy como cuidadosas del requinto. Entonces yo pienso que así a grandes, como en términos generales, como agarrar el repertorio básico, clásico del requinto y empezar a subir a partir de eso, ¿no? Como no saltarse nada, hacerlo todo con paciencia. Un buen requintista tiene que tener una mano izquierda muy sólida en cuanto a la firmeza del glissando, en cuanto a el sustain. Eso para mí es lo más importante. Ya la mano derecha es, o sea, uno dice que en general en los instrumentos de diapasón la mano izquierda es el cerebro y la mano derecha es el corazón. En el requinto las dos son el corazón. No hay, digamos que es una conexión. Yo cuando hice mi trabajo de grado, digamos que separé las categorías mano derecha, mano izquierda, y después una tercera categoría que era como la sincronía de las dos. Y ahí es donde está, ahí es donde todo tiene sentido. Uno como define el peso no es tocar duro, por ejemplo. El peso está como es una cosa muy precisa como en cuanto a cómo se manda la pluma y cómo se respalda esa plumada con la digitación acá. Es difícil de explicar y me ha costado desde la docencia, pero yo siento que ahí ya es donde está lo artístico, ¿no? O sea, lo que es realmente el corazón. Ahí hay un punto en donde uno ya no se puede meter con adjetivos académicos, pues como con el glosario, porque ya es el corazón, ya está ahí. Bueno, yo con el requinto, digamos que hablando un poco de la mano izquierda por un lado, siento que el punto ideal al que uno debe llegar con la izquierda es que se le pongan planos los dedos acá y le salga brillo, porque entre más dura sea la superficie con la que uno ejecuta, pues más sustain va a haber, más como firmeza como en la calidad sonora, ¿no? Entonces, pues lo que yo más recomiendo es recorrer el diapasón. Pero el requinto es un instrumento de recorrido, o sea, es un instrumento de viaje. Yo siento que uno no importa tanto qué notas haga, sino cómo conecte una con la otra. Es como el camino, es un instrumento de camino, sí. Entonces es, sí, básicamente jugar con las escalas. Por ejemplo, no sé. Y tratar de que todo suene conectado, ¿no?
el glissando ascendente, pues que es súper, pues como el más usado, que es ascendente que empieza en una nota grave, pero el descendente, pues ese tipo de cosas es, eh, digamos que no están muy explícitas en las canciones, ese glissando descendente, pero eso le da un viaje, sí, pues, la música cuando uno jala el sonido hacia atrás. Otro elemento que es lo que a la larga define el lenguaje del requinto es lo ornamental. O sea, es un instrumento meramente ornamental. Si uno toca el requinto básico, sin adornos, pues es, digamos que se queda como en la mitad del camino. Entonces, no entre más, uno tiene que saber en qué momento. Eso ya es una cosa de gusto y como de inteligencia interpretativa, como de sensibilidad interpretativa, en qué momento meter o no sé, redoble o partir la plumada o lo que sea. O sea, es como articular una melodía, ahí está como el arte en el requinto. Eso en cuanto a la izquierda entonces es solidez, es seguridad, ¿no? O sea, eso sí, el requinto es un instrumento difícil y desagradecido que si uno no le mete mucho, empieza a pelar notas, como se dice coloquialmente, y eso es, pues es traumático para uno. Entonces, pelar en tarima es bien traumático. Digamos que ya en términos técnicos es lo que a mí me diferencia un poco de la escuela actual del requinto y es como atacar con la pluma. Hoy en día se está agarrando la pluma así como la guitarra eléctrica y se está tocando de manera totalmente perpendicular a las cuerdas, o sea que el ataque es muy con todo el plástico del pick, tanto acá como acá. Entonces es un ataque que genera demasiada fricción, ¿no? Porque es la cuerda tocando contra todo el plástico. Yo digamos que eso fue como una conclusión a partir de mi interpretación. A mí nadie me dijo, no, así, hágalo así. Yo al tocar me empecé a dar cuenta que si uno pone un poco en diagonal la pluma entonces va a rozar con los bordes las cuerdas. Y es un poco a partir de lo que yo estudié en la guitarra clásica, en donde uno, por ejemplo, con las uñas hace lo mismo. Uno no está tocando la guitarra así, sino uno la está tocando con los bordes. Uno cuando arpegia, las cuerdas están, las uñas están rozando las cuerdas, como si uno las intentara cortar. Entonces con el pick a la larga es lo mismo, es muy diferente tocar a tocar. ¿Sí? Ahí se siente totalmente la diferencia. Si uno pone el pick, ¿qué pasa? Eso hace que llegar a la velocidad, a tocar rápido, sea un poco más complejo. No un poco, no, bastante más complejo, porque uno aquí, digamos que a tener el pick así de lado, el agarre es diferente y la técnica de la velocidad hace que la alternancia sea un poquito más complicada de mantener y como de equilibrar, ¿sí? La alternancia es como la razón de ser en el lenguaje actual del requinto, no tocar para arriba, para abajo. Esa es otra cosa, ¿no? El ataque en el requinto es muy, yo siento que viene muy de la guitarra puntera, que es de la huasca, que es el género que estaba antes de la carranga. Eso se toca con uñeta y el 99% todo para abajo, pa. Entonces eso es lo que le da el peso al sonido. Yo me acuerdo que yo entrevisté a Elio Torres para mi tesis y él me decía, yo todo lo toco para abajo. Y no todo, pero mucho. Que uno decía, pues pucha, esto yo lo voy a alternar, él no lo alterna. Y eso es una cosa de adquirir una destreza en tocar para abajo, sí. Por ejemplo, eso, sí, uno lo escucha y eso tiene una razón de ser muy, digamos que muy clara, sobre todo al tocar para abajo, sobre todo, perdón, al tocar cuando uno está usando dos voces. El requinto es un instrumento que es muy popular en ese sentido. Popular me refiero a que en la música popular las voces melódicas casi siempre se refuerzan por terceras o por sextas paralelas. Cuando uno está cantando la música mexicana, pues son terceras paralelas, coloquialmente llamadas terceras de borracho. El requinto es eso, el requinto es terceras acá y pues sextas acá, ¿no? Entonces, como son dos voces, en esas dos voces siempre hay una voz principal y una segunda voz. La voz principal es la que uno siempre tiene cerca, más arriba. O sea, si yo estoy haciendo... La voz principal es... Y la otra es la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, si uno alterna,
todo se desbarata, porque entonces uno hace primero la principal, después la secundaria, después la principal, y empiezan como a, en cuanto a dinámica y a plano principal, plano secundario, pues a alternarse. Entonces por eso es que es muy importante ya en términos muy específicos de interpretación, pues que la mayor parte del tiempo uno, sobre todo a doble cuerda, esté tocando para abajo, ¿sí? Eh, yo diría que todo el tiempo, a la larga hay muy pocas cosas que uno alterna. Ya si uno está en una sola voz, ¿sí? Pues ahí sí puede alternar, pero sin embargo, eso le quita lo que decía Delio, el peso, ahí está, la fuerza a la música. Entonces, pues tener una buena, es decir, hoy en día se habla mucho del reflejo de la plumada, de que sea alternada, la alternancia sea parejo, de acuerdo, pero en este caso necesitamos que la plumada descendente sea muy, muy, muy pesada, ¿no? Ayer estaba en un taller con Guafa, el tiplista, y él hablaba que generalmente los requintistas, la gente que toca melodías, solo se centra en lo melódico y no tiene ni idea qué está pasando armónicamente. Yo siento que, y eso me hizo pensar que tiene toda la razón, uno tiene que entender desde el requinto lo que está pasando armónicamente. Eso es. Y también se hablaba en otra taller que estuve en estos días, que en el campo, y digamos que es un camino muy lógico. En general uno empieza por lo armónico, o sea, uno empieza sabiendo acompañar y después de saber acompañar, haga la melodía. A mí me gustan, esta no es una pluma que yo use para el requinto usualmente, lo que pasa es que este requinto es un requinto muy especial. Y me encontré esa ahorita y lo usé y me gustó cómo sonó, pero usualmente yo para la música carranguera prefiero las plumillas de nylon, de Dunlop, de la marca Dunlop, la rojita que es 53 y la siguiente que no me acuerdo, 62 creo, no me acuerdo, una gris, para lo carranguero, dependiendo si el requinto tiene una particularidad brillante, generalmente los requintos de tapa en pino, bueno, que este es de todo en cedro y es brillante por la construcción que tiene, por todo, pero en general cuando el requinto es brillante intento equilibrar ese brillo con la roja, que es un poco más opaca. Cuando el requinto es más opaco, para darle brillo con la gris. Eso es como en lo carranguero. Y en lo instrumental, eh, prefiero las de plástico, no sé cuál es el material, sí, plástico, las comunes, que equivalen, digamos, como las de nylon son más flexibles, son más gruesas. Estas son más rígidas, entonces sería una 46, las 46 de plástico cualquiera. Esas que son brillantes, no las opacas, porque como uno utiliza tanto el borde, si uno esas opacas generalmente se le siente el sonidito ahí. Si uno más tenga superficie de ataque, no superficie de ataque, sino como, eh, no, sí, es superficie de ataque, pero no me refiero a la superficie como en el otro sentido, que es que el plástico ataque en su mayor cantidad la cuerda, sino como longitud de ataque más bien. Pues uno más opciones tiene, ¿sí? De articular, de darle peso, de, de jugar como con el apoyo. El apoyo es una cosa súper importante, eso no lo nombré ahorita y es algo que no se está, pues que se está perdiendo. Hoy en día uno pone a un requintista a tocar esta plumada que es tan... Sí, que es tocar la primera y apoyar, como lo que uno hace en la guitarra clásica al contrario, ¿no? O con el pulgar. Caer sobre la siguiente cuerda, logrando un sonido limpio. Con mucha gente me ha costado porque tocan apoyado y le suena tenso. Entonces, eso es de las plumadas más complicadas en el requinto. El apoyo limpio, el apoyo sólido, eh, pero pues ¿con qué? Con todo el peso necesario, ¿no? Eh, para eso se necesita la pluma bien salida, ¿sí? Yo he intentado agarrar la cortica y pues sí, para las cosas rápidas ayuda, pero hasta no más. Entonces pues ideal si uno puede pues manejar la pluma acá, pero yo ya me acostumbré a agarrarla así a lo más larga y eso digamos que es eso combinado con otro elemento que me parece importante en el agarre y es que uno tiene que agarrarla lo suficientemente fuerte para que no se le caiga, pero lo suficientemente suave para que no maltrate el sonido y no sea un, eh, no sea un resultado tenso, porque si uno se tensiona todo lo que uno tiene acá, se escucha. O sea, el instrumento es un parlante, el instrumento en general sí, es un parlante, es un amplificador de todas las sensaciones corporales.
Entonces si uno está tenso, eso se siente. Bueno, para mí el requinto pues, es un instrumento que no tiene, digamos que historia escrita, digamos que hay aproximaciones, el Berto Ariza en su tesis habla un poco, y hay como una teoría que tiene fuerza y es que pues viene de los instrumentos antiguos de la música llanera colombo-venezolana, el bandolín, el bandolón y el guitarra. El bandolín era un instrumento como entre la bandola y el requinto, según yo he visto fotos y creo que se afinaba por quintas como la bandola llanera, creo. El bandolón todavía queda un intérprete, unos en Tauramena creo que es, que está Ricaurte, que Chiribico, que es Ricaurte Rodríguez, que es un viejo ya, y él toca el bandolón, que es un instrumento pues como el parecido al tiple, pero afinado como por quintas. Eh, Javier Moreno en una canción dice que de los llanos orientales el requinto un día se vino. Eso tiene que ver, o sea, yo siento que tiene que ver, pero si uno se va más atrás, pues el requinto viene de los diapasones europeos, de la vihuela española, del laúd, ¿sí? Son instrumentos que llegaron acá a Latinoamérica y se empezaron a transformar dependiendo de la región, ¿no? Entonces está el tres cubano, está el cuatro puertorriqueño, está el tiple, está la guitarra chilena, eh, y así, la viola caipira brasilera. Llegó, digamos, se conoció de una manera inicial que es este, que son 10 cuerdas, ¿no? 2 3 3 2 y hoy en día, digamos que se ha como estandarizado. Es que no es. Pues se ha vuelto un poco genérico el instrumento en el sentido en que lo han tratado como de unificar, como con el tiple, y pues le agregaron dos cuerdas más básicamente en los extremos y quedó de 12. Yo sigo, digamos que soy terco con eso, a mí me gusta, porque para el lenguaje como clásico del requinto siento que funciona más las 10 cuerdas. Yo le preguntaba un día a Delio Torres, así como esperando una respuesta, como, ¿y usted por qué usa un requinto de 10 cuerdas? Yo esperaba que me dijera, no, porque es que para los glisandos. Y me dijo, ah, porque es más fácil de afinar. Se afina más rápido. Entonces, ahí está. Yo también lo pienso así, ¿no? Afina, no se demora por lo menos 3 minutos menos afinando un requinto de 10 cuerdas o más. Bueno, ha sufrido cambios también en su temperamento, ¿no? Hoy en día en Santander sobre todo lo están afinando como el tiple, como la guitarra, perdón, que es algo que pasó con el tiple, que viene pasando con el tiple también hace tiempos. Y eso viene a partir de los instrumentistas solistas de tiple, Pacho Benavides y ellos que decidieron como no, para poder ensamblar mejor con la guitarra, con los instrumentos no transpositores, pues los afinamos con la tónica, es decir, a mí sinceramente no me gusta esa sonoridad, me parece que el requinto pierde mucha de su característica, que es un instrumento dulce. El requinto, yo definiría el requinto también como un instrumento dulce, o sea, eso sí. Y desconocer la dulzura del requinto es también, pues, ir para atrás, ¿no? Que ha pasado mucho hoy en día con algunos intérpretes que dicen, no, el requinto hay que darle duro, hay que darle como hombre, he escuchado por ahí. Y pues no siento que al ser dulce uno deje de ser hombre, ¿no? Entonces, eso ya es irse por allá a otras esferas, pero eh, digamos que respecto a a la construcción, pues básicamente lo que uno más ve es que se ha implementado más el uso de las 12 cuerdas. No todo el mundo, hay gente que todavía toca, sobre todo en Boyacá, los campesinos, les gusta mucho la sonoridad de 10 cuerdas porque se presta mucho para el lenguaje tradicional del glissando, del requinto. ¿Qué pasa? Para el lenguaje un poco más amplio, si uno se quiere extender y empezar a hacer lo que se hace hoy en día, arpegios, ahí ya sí se siente un poco desbalanceado a mi manera de ver. Pasar de 3 cuerdas a 2 genera como una descompensación ahí como en la masa sonora. Ya en cuanto a la construcción, ¿qué pasa? También eso para mí es un error. Yo de pronto soy muy purista, pero el requinto para mí debe ser en cedro. O sea, debe tener por lo menos todo lo que es brazo, aros y fondo en cedro, así como este. La tapa, para mí, idealmente también. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado hoy en día? Se ha tratado también como de imponer desde la lutería como la concepción de lo que es la guitarra española. Entonces, Palo Santo, abeto,
Y eso digamos que funciona mucho en la guitarra por las frecuencias, por el rango dinámico que maneja, pero no es lo mismo que el requinto. El requinto es un instrumento con rango muy corto y ese rango muy corto debe ser muy equilibrado. ¿Sí? Al estar así, pues tiene que sonar así. Y ese sonido redondo lo da el cedro. Yo he investigado mucho y los instrumentos que más a requinto suenan son estos, así rústicos. Este instrumento a mí me impresiona el sonido. Yo he grabado cosas con esto y uno no briega para nada con la ecualización porque ahí está, esa es. Digamos que pues sí tiene problemas de afinación porque es un instrumento muy rústico, hecho hace 40 50 años. Es buscar esta sonoridad porque hoy en día los requintos, primero, suenan diferente, el timbre es diferente por el uso de estas maderas. Y segundo, ya no se está pensando, y eso tiene que ver mucho con las dinámicas de interpretación, y es que se está pensando los requintos para conectarse, no para tocar así. Y eso tiene que ver mucho con las dinámicas de la carranga actual. La carranga actual se está tocando en tarima. Y, y ese ambiente, ese propósito festivo y como de recogimiento familiar o de amistad o de la tienda, ya no, ya es la tarima y la gente mira y baila. Pero pues es chévere hacerlo obviamente, pero no es la única manera. Yo siento que la música acústica genera otras cosas y se está perdiendo. Entonces los instrumentos hoy en día no suenan duro. Ningún luthier, o mentiras, hay unos que sí los hacen sonar, pero me perdonarán los constructores, pero yo siento que hace falta, a unos les hacen falta unas cosas y a otros les hace falta otras. Yo siempre digo, el luthier perfecto es el que tenga el sonido de este, la caja de resonancia que tiene este, más el diapasón que tiene este, más el acabado que tiene este. Esa es otra cosa que ha pasado, ¿no? El acabado se ha vuelto como el imaginario. Entonces los requintos más bonitos y eso están pues inundados. Uno ve a los campesinos con los requintos, pucha, lindísimos y pues uno lo entiende, ¿no? Uno se deja descrestar por eso, pero ¿suena? No suena. Entonces suena, sí suena, pero no afina. Entonces es unas por otras. Yo no he encontrado ya a la larga con requinto que más como me siento es con este. A pesar de que es duro de tocar y que una vez se le frenan los dedos con estos trastes de cobre. Son unos trastes súper altos y tienen una forma pues angular. No son así redondos, si uno los mira de cerca, sino así, así y así. Pero eso le da un sonido también particular. Yo, por ejemplo, a ver, si yo hablo de un artista, yo hablaría de Edson Belandia, ¿sí? Porque es que ese man es un artista en todo el sentido de la palabra. Es una persona que ha trascendido de lo musical a lo escénico, a lo filosófico. Y eso para mí es lo que uno debe llegar a ser como artista, ¿no? O sea, como expresar en todo sentido, ¿no? Abarcar lo que más se pueda. Y eso lo ha logrado y por eso él tiene tanta gente que lo quiere, que lo queremos y que lo admiramos. Una canción, La Pizca Tocona, de los Carrangueros de Ráquira. Esa canción a mí tiene un poder terapéutico, o sea, para mí va más allá de lo carranguero y eso eh, me pasa algo extraño, con Flores para María también, pero no sé, La Pizca es mucho más, como más minimalista, es una canción absolutamente sencilla, digamos que si uno la ve como en términos musicales es monótona, pero hay algo ahí que... Y un artista, ¿qué? ¿Un disco? Barrio, mentiras. No, sí, es decir, yo creo que sí, yo puedo, no puedo, es como hablar de que si uno le preguntan por los hijos, pues uno nunca habla, o sea, se le mete otra voz, ¿no? Entonces, sí, pues ese disco para mí tiene como, pues un alma que es la de Javier y como una historia muy, muy bonita, que es la historia de esa música, es la historia de todos los músicos que están ahí y un poco mi historia con los carrangueros de Ráquira, con Velosa. Yo me crié escuchando Velosa y viéndolo allá y cuando iba a fiestas me le hacía ahí al lado y les pedía tal canción que no la tenían porque yo pues me conocía todo el repertorio y fui creciendo y terminar dirigiendo un disco donde aparece él y donde aparece Ramiro y donde yo toco con el guitarrista actual y bueno pues eso es una cosa que uno no, así como los futbolistas que de repente no yo admiraba tal y ahora juega con tal así